Con nosotros el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida, Abel Martínez. ¿Se siente usted satisfecho con la decisión que tomó la oposición de apostar a una segunda vuelta? Bueno, la decisión la tomamos en conjunto, los partidos de oposición, sobre todo, de que hay una necesidad en República Dominicana de que el PRM no continúe gobernando. Y que no continúe gobernando por lo que está pasando, esa ansiedad que tienen los dominicanos, porque la comida está cara, porque no hay oportunidades, porque vivimos con temor de salir a las calles. Entonces eso nos obliga a tomar medidas para que el gobierno, que está haciendo una dilapidación permanente y excesiva de los recursos del Estado para fines electorales, entonces no se concretice en ese fin que están persiguiendo. Obviamente, como partidos políticos de oposición, en el caso del PLD, estamos trabajando para ganar en primera vuelta. Sabemos que las condiciones de una primera vuelta son difíciles, sobre todo que hay tres partidos que cuentan con el favor del pueblo en un porcentaje definido, y podríamos decir que alto para que pueda uno de ellos irse en primera vuelta. Pero por eso, precisamente, entonces hemos decidido que en una segunda vuelta, quien clasifique, entonces enfrentará al Partido Revolucionario Moderno en una eventual segunda vuelta. Es como amarrar desde ahora que en una segunda vuelta exista una coherencia y una armonía en la oposición para que saquemos al gobierno actual. Si yo le pidiera que me convenciera de votar por usted, ¿cuáles serían sus argumentos? Bueno, le diría que estamos trabajando y hemos trabajado durante 24 años llevando soluciones a la gente, conociendo a la República Dominicana, sus necesidades, pero sobre todo preparándonos para sus soluciones. En 24 años de servicio público como fiscal, como diputado, presidente de la Cámara de Diputados, 8 años gestionando la alcaldía de Santiago de los Caballeros y convirtiéndola desde una ciudad arrabalizada, declarada en emergencia sanitaria, en una ciudad modelo de gestión municipal, número 1 en transparencia, en servicios, en ejecución, y convirtiendo a esa ciudad en una ciudad desarrollada, con un modelo municipal ejemplo, no solo en República Dominicana, sino en América Latina. También lo hemos hecho en la Cámara de Diputados en los últimos 6 años, de 14 años como legislador. Estamos preparados, conocemos los poderes del Estado, la justicia, el poder legislativo, el poder municipal, y tenemos una vocación firme de ayudar al pueblo dominicano a convertirse en el orgullo de todos. La República Dominicana es un país maravilloso, rico, pero tenemos que administrarlo mejor, tenemos que gerenciarlo. Y eso es lo que soy, un gerente que siempre ha provocado resultados positivos, un hombre de acción, de resultados, que lo que dice lo cumple y lo que promete lo hace. Ese es Abel Martínez, y por eso nuestra propuesta, que se basa en soluciones que no parten de una oficina solamente con los aspectos técnicos, que en el PLD tenemos los mejores técnicos calificados, el equipo técnico más formidable que tenga partido político alguno en toda la historia de la política dominicana. Pero también hemos ido a cada sector, hemos ido a hablar con la madre soltera, con el agricultor, con el ganadero, con los sectores empresariales, con aquellos jóvenes que no tienen oportunidades, y hemos construido un plan de gobierno humanizado, pero sobre todo que esas soluciones lleguen realmente desde el Palacio Nacional con una administración eficiente, desde el Poder Ejecutivo, y eso es lo que nosotros proponemos y es nuestra propuesta, no solo para el pueblo dominicano, sino para convertir a la República Dominicana y llevarla a otro nivel. Sí, ciertamente en su campaña e incluso en la pre-campaña se distinguió porque buscaba la opinión de todos los sectores, de sectores clase alta, clase media, clase baja, obreros, empresarios, eso estuvo claro. Y esa podría ser una de las diferencias con los otros tres candidatos. Pero yo le pregunto,
¿Cuáles son las diferencias principales? ¿En qué se distingue la candidatura de Abel Martínez de las otras tres propuestas electorales? Bueno, aparte de lo que hemos dicho de que nos caracterizamos por acciones, por resultados, por hechos tangibles, palpables, representamos una generación que lo que busca es hablarle claro a la gente, pero hablarle desde las soluciones, hablarle al joven y decirle qué hacer o qué oportunidades ofrecerle para que pueda echar hacia adelante. Los problemas fundamentales de este país no están resueltos, están cada día empeorados y están cada día peor porque no hay un plan ni una estrategia efectiva. En eso nosotros nos caracterizamos. Gerenciar esas capacidades que tiene la República Dominicana, que tiene el país, para convertirla entonces en esas soluciones que todos buscamos. ¿Qué busca el hombre del campo? Bueno, que su producción tenga cabida, que crezca, que pueda cosechar y que pueda vivir de eso, que pueda generar empleos. Igual en el sector industrial. Un sector industrial fuerte genera empleos. Al generar empleos mueve nuestra economía, ayuda a la gente, dignifica la calidad del dominicano. Entonces, en el aspecto industrial tenemos que innovar, tenemos que invertir en tecnología, tenemos que fortalecer a la República Dominicana en lo que tiene que ver con la educación, preparar a nuestros jóvenes, preparar al hombre, a la mujer, para las carreras del futuro, para esa oportunidad que tenemos actualmente en lo que tiene que ver con la economía digital. Tenemos la visión, tenemos el plan, tenemos la estrategia, sabemos cómo hacerlo, hemos demostrado que podemos hacerlo. Y entonces creo que eso es una diferencia fundamental y esencial con respecto a otros candidatos que pueden hablar, prometer, pero no han hecho lo que han dicho ni han cumplido lo que han prometido. Nosotros somos de palabra y nuestra palabra es lo que garantiza que vamos a convertir a la República Dominicana en lo que todos anhelamos, que haya oportunidades para todo el mundo, que la brecha entre los que más pueden y los que menos pueden no sea tan grande. Esa brecha es enorme. A veces hablamos de que la economía va bien, sí, pero la economía va bien para un porcentaje muy pequeño de los dominicanos. Debe existir para todo esa oportunidad desde el joven, desde el hombre de trabajo, y que haya planes que vayan en la dirección de garantizar una niñez segura, empleos dignos, servicios públicos eficientes, que una gente no vaya a un hospital y tenga que la familia que dejar que se muera porque no hay los instrumentos o los medicamentos adecuados para hacerle el tratamiento a esa persona, porque no tiene con qué pagar un servicio de salud privado. Entonces el Estado debe garantizar eso. Realmente usted pinta un panorama muy dramático sobre lo que es la situación del país. ¿Pero ese es un dibujo electoral o realmente usted está convencido de que el país se encuentra en una situación hasta cierto punto catastrófica? La verdad que lo he vivido. Lo he vivido, no solo es que ahí están las estadísticas, los números, que a veces yo prefiero obviar los números porque cuando vamos a la realidad que es impactante, los números no te describen. Si vamos al sistema educativo, bueno, la propia Comisión de Seguimiento del Pacto Educativo ha establecido que una sola de las propuestas del Pacto por una educación de calidad y eficiente se han cumplido. Pero así si vamos a los índices de salud, la mortalidad materno-infantil, que han empeorado en los últimos 3 años. Esos son los números. Pero si vamos a la realidad, vemos a un hospital, una ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, abandonada. Si vamos al Cabral Ibáez, hay una lista de personas muertas porque no lo atendieron o no le dieron las atenciones adecuadas y no tenían para pagar un servicio público. O alguien ha muerto porque no le dieron a tiempo sus medicamentos de alto costo. O vamos al campo dominicano y vemos y palpamos cómo están los ganaderos que están ya cerrando sus fincas, tratando de vender sus vacas, el ganado que tienen porque tienen pérdidas.
que vemos a los productores de cebolla como muchas veces tienen que botarlas, y como muchos que tienen algún tipo de rubro que prefieren dejarlo o dárselo a la gente porque el costo para ponerlo en el mercado es más alto que el costo de producción, que no tienen manera de cómo exportarlo porque las exportaciones han disminuido en los últimos 3 años, porque se ha abierto esa compuerta de las importaciones en detrimento de la producción nacional. He visto familias y las he visitado que me dicen: nosotros salimos a las 6 de la mañana a ver qué vamos a comer en el día, lo que aparezca, venimos en la tarde y lo cocinamos y dejamos para calentar al otro día para salir con la misma rutina. Y cuando le preguntamos, ¿y si te enfermas? Si los vecinos no nos traen comida, entonces no comemos. Y esa es la realidad que está pasando con cientos de miles de familias. Pero tenemos más de 400,000 mujeres sin empleos, no porque no quieran, porque no lo han encontrado o porque no tienen la oportunidad de acceder a un empleo, porque no tienen cómo cuidar o cómo dejar al cuidado de sus hijos. Tenemos un plan para eso. En nuestro plan de gobierno, en base a esas necesidades, desde el corazón de la gente y desde el corazón de los sectores, hemos construido esas soluciones. Y eso es lo que tenemos para la República Dominicana. Y esa es nuestra propuesta. Y no solo propuesta, como le he dicho, son ideas plasmadas en estrategias de trabajo que se convierten en soluciones para la gente, para los jóvenes, que hoy tienen que irse en Yola o en la Vuelta por México, o peor aún, a delinquir, porque no tienen esa oportunidad de construir una familia, no tienen esa oportunidad de continuar sus estudios y tener un empleo. Tenemos en República Dominicana la oportunidad de aprovechar la dinámica mundial que se nos presenta a nosotros en oportunidad. Y ese, un ejemplo que puedo ponerle, es la cantidad de empresas, sobre todo en Estados Unidos, que necesitan un personal, que no lo tienen en Estados Unidos, lo buscan en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los programadores. Entonces, si nosotros logramos formar el personal, que los jóvenes se monten en esta cuarta revolución industrial, que puedan aprovechar esas oportunidades que se plantean ante el mundo y la pueden aprovechar desde República Dominicana, pero necesitan el apoyo y la mano de un gobierno que los ayude a crecer, a educarse, a prepararse. Eso es Abel Martínez. Y esas tasas de crecimiento positivas que ha tenido la República Dominicana este año será muy buena, el anterior, ¿no se reflejan en la calidad de vida en el pueblo dominicano? Son números vacíos, muchas veces hechos en base a estrategias estadísticas que se presentan para fines de propaganda. Pero mientras hay una propaganda de gobierno hablando de esos números, de esas cifras, hay gente muriendo de hambre, hay gente muriendo de depresión porque la falta de oportunidades, el nivel de congestionamiento que hay en el transporte, los pocos empleos que hay, oportunidades para tener empleos, la comida cara, la delincuencia arropando, lleva a la gente también a deprimirse, a tener ansiedad. Y eso se refleja en la salud mental de los dominicanos, que por cierto es una condición de salud que ni siquiera ha sido tratada con seriedad desde el Ministerio de Salud Pública o las otras instituciones del Estado que deben velar por la salud de la gente y por cuidar a la gente de condiciones como esta. A propósito de la delincuencia, ese es uno de las razones que aparece en todas las encuestas como el problema número 1 en el país. ¿Es ciertamente el problema número 1? ¿Cuál es su propuesta para contener el aumento de la criminalidad en el país? La criminalidad, para combatirla de manera efectiva, depende de muchos factores. Uno de ellos ya lo hemos hablado. Hay gente que no encuentra la manera de mantener su familia y escoge un camino errado. Tienen que delinquir. Otros que ya han delinquido van a las cárceles, no hay un sistema penitenciario adecuado que pueda hacer una regeneración de ese privado de libertad, sea condenado o que esté en condición preventiva.
Y cuando sale a la calle, entonces esos conocimientos que tenía antes de entrar a la cárcel viene con maestría, duplicado en información, en estrategia de cómo desarrollar esa vida delictiva que inició. Son muchos factores, pero es importante el factor que tiene que ver con el combate frontal a la criminalidad. Y yo me voy más lejos, también a la prevención. Nosotros hemos diseñado un plan que ha funcionado en algunos países, en algunas ciudades de Estados Unidos, también de Europa, que le hemos llamado los anillos de seguridad. Es importante un primer anillo de seguridad con patrullas de proximidad, que conozcan el lugar, que conozcan a la gente, que conozcan la realidad de ese entorno que le ha tocado vigilar. Pero debe existir otro segundo anillo que le hemos llamado compuesto por patrullas motorizadas que le dan apoyo a ese primer anillo. Y un tercer anillo desde un destacamento policial preparado, equipado, que le dé entonces el soporte a esa zona que en este caso empezaremos con esos 3 anillos en zonas de mayor incidencia de crímenes o delitos. Todo esto con la instalación de cámaras de vigilancia, muchas de estas con reconocimiento facial, pero que estén interconectadas al 911 para una mayor certeza a la hora de perseguir el crimen o el delito, pero además con un poder grande de persuasión. Todo esto hay que combinarlo con medidas sencillas, pero que son efectivas. Iluminar el país. Empezar con 100,000 lámparas tipo LED en estas zonas de mayor incidencia de crímenes o delitos. Ahí estaremos trabajando cómo detectarlos, pero sobre todo cómo prevenirlos. Los delincuentes son enemigos de la iluminación. Nosotros en Santiago, antes de nuestra llegada como alcalde, habían robos en el monumento, asesinatos en parques, guaridas, los parques y espacios públicos eran guaridas de delincuentes. Todo eso con iluminación, cámaras de vigilancia, limpieza. En 8 años nunca atracaron a nadie en el monumento, donde la gente va con su familia o en un parque. Todo eso vigilado con cámaras en un control de mando del ayuntamiento. Todo esto es a nivel macro, entonces, en toda la República Dominicana, vigilado desde el control de mando del 911. Hay que lograr, además, en adición a todo esto, que las cámaras de las empresas, de las casas, poder interconectarlas también a esos centros de controles y de mandos de ese destacamento que conforma el tercer anillo. Porque estaríamos entonces vigilando todas las calles de República Dominicana, todos los barrios, porque las familias, las empresas, los negocios, hasta los colmados, por esta alta incidencia de la criminalidad han tenido que prepararse, poner cámaras, entonces lograr que haya una interconexión de las cámaras que pondremos como 911, como sistema de vigilancias, y esas cámaras del sector privado, de las familias, podríamos entonces estar cubriendo una gran parte de todo el territorio nacional. Todo esto obviamente tiene que ver con una formación, preparación y equipamiento técnico de la Policía Nacional. No podemos, un policía que lo hemos entrenado es para el tránsito, para el tráfico, ponerlo a combatir los delincuentes. Entonces tiene que haber una formación de cada policía de acuerdo a las tareas que va a desempeñar dentro de este esquema de combate a la delincuencia, a la criminalidad o a la prevención de algún crimen o delito. Hay un punto en el que los 3 candidatos de la oposición están de acuerdo, y es en que ha habido una embestida por parte del oficialismo contra los partidos a fin de debilitarlos como institución. Ese ha sido el caso del PLD. El gobierno ha tratado de socavar las estructuras del partido, atrayendo gente, provocando el transfugismo. Bueno, ellos se desdicen de lo que es su propaganda y de lo que hacen. En la propaganda hablan de que tienen un 70. Vi ahí al presidente del partido de gobierno que ya bajaron 10 puntos, están en 60%. Pero
Sin embargo, están en una cacería permanente de dirigentes de la oposición. Y eso es una práctica muy deleznable que trae consecuencias no solo en lo inmediato al sistema democrático, trae consecuencias a la democracia dominicana, porque son sacar a dirigentes de oposición con prebendas, con presupuesto del Estado, para entonces que abandonen un partido político, está atentando contra la credibilidad de todo el sistema político en República Dominicana. Tenemos un árbitro que, aunque le hemos dado la confianza de administrar elecciones, ha sido muy flojo o se ha arrodillado ante el oficialismo, ha admitido los crímenes o los delitos electorales, como en el caso de las carpas, y no ha actuado en consecuencia. Tenemos a un gobierno que los nombramientos, los decretos, las pensiones solidarias la usa en los dirigentes de la oposición que abandonan las filas políticas porque juegan además con la miseria del ser humano, juegan con las necesidades del ser humano, pero juegan con el bolsillo de los dominicanos, juegan con el dinero que debe ir a salud, con el dinero que debe ir a educación. Y eso es una práctica que choca con la buena costumbre que deberíamos tener como sociedad en lo que tiene que ver con el despliegue de nuestra democracia hacia el punto que todos queremos en República Dominicana, y es de tener una República Dominicana segura, transparente, guiada de manera correcta. Todo eso atenta contra lo que queremos los buenos dominicanos o que quiere la República Dominicana. Y eso el gobierno lo hace porque no tienen los números para abrirse en primera vuelta. Si lo tuviera, usted compra carne en su casa, usted compra carne de pollo porque usted en la nevera de su casa no la tiene. Entonces usted la sale a comprar porque usted necesita comer ese día y necesita sobrevivir. Pero si usted la tuviera en su casa, usted no sale a comprarla. Y eso es lo que el gobierno está haciendo. Hay un punto que ha sido recurrente en su discurso, no solo ahora, sino también cuando era alcalde de Santiago, es el tema de Haití. ¿Por qué esa insistencia en ese tema? Bueno, me voy más lejos, no solo como alcalde o ahora como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, lo hicimos como diputado. Durante 14 años siempre advertimos, no importa el gobierno, incluso el gobierno de mi propio partido, nosotros advertimos la amenaza que Haití representa y representaba en ese momento para la República Dominicana, que teníamos que tener un control migratorio, que teníamos que lograr una aplicación correcta de la ley. Decía en ese entonces, y lo digo ahora, que bienvenidos los extranjeros de cualquier país, sean haitianos, mexicanos, peruanos, suizos, alemanes, pero en orden, con reglas. Desde ese entonces recuerdo que en esa época, en el 2012, 2014, un informe de la ONU establecía que en Haití más del 60% de sus ciudadanos no tenían una identidad. Y si eso eran los que vivían en Haití, los que vivían en República Dominicana, que en ese momento eran más de 1 millón, tampoco lo tenían, no solo el 60%, prácticamente el 90% no tenía una identificación. Y en un país no pueden existir ni siquiera nacionales del mismo país sin que usted le sepa el nombre, que sepa dónde vive, que sea su número de cédula o su número de seguridad social, como en algunos países se llama. Y ese mal que nosotros denunciábamos y esa problemática ha ido creciendo con el tiempo. En los últimos 3 años se ha empeorado y es natural porque la estabilidad que en Haití ha ido en un declive permanente. Mataron a su presidente, la hegemonía de las bandas criminales que dominan al territorio haitiano cada día se hacen más fuertes, y eso entonces es una amenaza mayor para la República Dominicana. Mayor inestabilidad en Haití, más haitianos vienen a República Dominicana a buscar oportunidades. Eso es normal dentro de lo que ellos entienden que es su subsistencia y sobrevivencia. Ahora, como país, como nación libre y soberana, ¿qué hemos hecho? Nada. Mafias haitianas, mafias dominicanas, trayendo personas, trata de personas, tráfico de ilegales, venta de visas, debilidad en la frontera, nos roban nuestros ríos.
Actualmente hay una desertificación de la frontera porque hay una depredación también. De cada 3 parturientas en los hospitales públicos dominicanos, una es haitiana, que viene y se queda, y que viene generalmente pagándole a esas mafias que están operando. Y eso no puede continuar así. Eso hay que ponerle remedio urgente. Nosotros, cuando éramos presidente de la Cámara de Diputados, y a una propuesta del diputado Vinicio Castillo, promovimos la construcción del muro. Pero el muro no solo debe ser de bloques y cemento. El muro debe existir, un muro tecnológico, un muro jurídico, o sea, una barrera inteligente. Y además que nosotros apoyemos a las comunidades fronterizas dominicanas, que son la primera línea de defensa de nuestro territorio, que puedan tener oportunidades de empleo, de crecimiento, que apoyemos a los sectores agropecuarios. Hay que fortalecer, no como hizo este gobierno, que lo que atentó contra las relaciones comerciales entre Haití y República Dominicana. El mercado binacional opera de manera correcta. Nuestros productos los haitianos lo compran y viceversa. Y la República Dominicana gana de ahí. Entonces, lo que hay es que fortalecerlo con reglas claras, con esquemas de regulación que funcionen. Todo eso estamos de acuerdo, pero esas mafias, la protección de nuestra frontera se hace impostergable. Luego de tener control de la frontera, hay que hacer una depuración de quién está legal en República Dominicana y quién no. Y lo que nosotros necesitamos es mano de obra para la construcción, mano de obra para la agricultura. Ahora, todo eso bajo un esquema regulatorio que sea eficaz, que nosotros sepamos quién está aquí, por qué tiempo, o cuando se le acaba el tiempo, si les renovamos ese permiso de trabajo o les renovamos esa visa. O sea, todo debe ser en orden, en base a la ley y en base a la Constitución de la República. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado Abel Martínez, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana.